Siguiente semifinal, Estados Unidos 1, Alemania 0. Otro partido que Estados Unidos se lleva con gol en la prórroga y se planta en su sexta final de los Juegos Olímpicos. Va a querer ir a por el quinto oro. Bueno, el equipo de Maheis, que está invicto en este torneo, no sabe lo que es perder aún la seleccionadora, bueno, en su caso de nacionalidad inglesa. Y bueno, y también otro dato para hablar también un poco de la grandeza de esta selección. Ha llegado a 11 finales de 17 de los Juegos Olímpicos y Mundiales. 11 finales de 17. Esto es algo increíble. Y para Alemania tengo también otro dato, no tan bonito en su caso, porque han perdido, han caído, oye, con honor, han dado la cara y mucho, me ha sorprendido. Ha sido eliminada 10 veces en rondas eliminatorias de Juegos Olímpicos y Mundiales, ¿vale? 10 veces. Y la mitad han sido a manos de Estados Unidos. Sí, ya lo comentábamos que se le ha dado oficial. muy mal a la selección americana, bueno, a la selección alemana jugar contra la selección americana. Y bueno, el partido de hoy la verdad es que, bueno, primero hay que comentar que viene marcado por dos bajas claves en Alemania, porque hoy nos levantábamos con la noticia de que ni Lea Schuller ni Alexandra Popp iban a jugar en el día de hoy. En el caso de Schuller, por una inflamación en el tendón rotuliano de la pierna, creo, derecha. Y luego, en el caso de Pop, por una infección de la que se recuperó por su lado Sarai Linder y tampoco podía estar en este partido. Bueno, como he dicho, Pop ni Schuller, y quien sí que entró fue finalmente Nicola Niomi, que era reserva y que fue el titular en este partido. Eso creo que es clave porque al final hablamos de que Alemania llegaba ya como inferior en este partido con Estados Unidos, que había ganado 4-1 en el partido anterior, fue muy superior el equipo estadounidense, pero ya si encima le quitamos a su centrocampista más importante y su delantera más importante, son dos bajas claves para Alemania, que desde luego que viendo el partido, teniendo en cuenta esas bajas, es para estar muy orgulloso, porque el partido que ha hecho Alemania ha sido muy bueno. Realmente el torneo de Alemania creo que es un torneo para mirar hacia adelante con esperanza y con optimismo al futuro, porque llegaba en unas sensaciones muy malas a este torneo, después de haber estado en el Mundial pasado horrible, quedar fuera en fase de grupos. En la Nations League al final acabaron terceras, así consiguieron esta plaza olímpica. Y el torneo yo lo afrontaba un poco como sin nada a perder, pero bueno, pues a ver qué pasaba. Y realmente llegar hasta aquí y hacer un buen torneo está muy bien y pueden acabar consiguiendo las medallas y ojalá que no, pero ganan a España en el tercer partido, en el partido por el tercer puesto en el viernes. Entonces, para ellas es un torneo que lo pueden mirar con mucho optimismo y mucha esperanza. Y el partido de hoy ha sido muy buen partido. Es que realmente Estados Unidos, hasta la prórroga y un poquito antes igual, no ha encontrado la forma de atacar a Alemania, que ha planteado un partido realmente muy bueno y con muchas, vamos a decir, incertidumbres, porque al final el centro del campo de Alemania era una reserva como Minch, una suplente como Lohmann y Nusken, en delantera estaba Aniomi, en laterales teníamos a Rauch, que era la suplente, luego en centrales tocadas las dos, Hegerin y Hendrich. Hegerin ha hecho un partido espectacular, sinceramente. Y una Berger en portería. Con un equipo, digamos, de circunstancias, ha conseguido competir hasta el final Alemania. Y ha hecho un partido, para mí, irreprochable. Sí, ha hecho un partido muy bueno. Se ha visto que se puede competir a Estados Unidos sin necesidad de aparcar el autobús. Vale, no me refiero a Japón, sino en general, porque teníamos un poco de duda. Yo no veía a Alemania viendo hacia atrás y diciendo a Estados Unidos, toma, aquí defensa de 5, haz lo que quiera. Lo que sí es verdad es que ha renunciado al balón, se lo ha dado a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando tiene el balón, no sabe qué hacer, ya lo hemos visto contra Australia y Japón, pero en verdad ha sido un partido que les honra, han caído de pie con honor y estando a puntito de poner a Estados Unidos contra las cuerdas con un gol. Es lo que les ha vuelto a faltar. Me comentaban en el chat, me parece para mí baja más importante la de Schuller que la de Pop. La de Pop al final creo que Lohmann ha cumplido muy bien, la ha suplido bien, incluso me ha gustado más que Pop en varios aspectos. Sin embargo, Anyomi no me ha convencido. Ha estado intensa en defensa, la presión, dándolo todo, consciente que era un partido importante, pero ha perdido los balones. Girma se ha llevado todos los duelos individuales
y en ningún momento ha sido capaz de ayudar al equipo en ataque. Y se ha vuelto a apoyar en Brandt, torneo el suyo muy bueno, que no necesitaba mucho para esa moral, y Bull, que también lo ha intentado, es verdad que ha estado un poquito, la ha notado más cansada, sobre todo contra una lateral como Emily Fox, que es muy rápida y muy hábil, pues es más difícil, pero bueno, se ha apoyado en ellas dos. Hegerin, que al final la han cambiado ya porque estaba reventadísima, partidazo. El tacón que se marca en su propio área Bueno, tacón, es tremendo. realmente... Bueno, es como el pasarse el balón por detrás. Sí, voy a decir prácticamente un detalle de calidad, porque ha sido un detalle de calidad y de estar un poquito mal de la cabeza, porque sí, pasarte por la cabeza hacer esa barbaridad que ha hecho Heger en esa jugada en el área. es Sangre tremenda. fría, es increíble. Y en Estados Unidos, comentar que en el 11 había 2 cambios. Volvía Davidson, que volvía y luego se marchó al descanso. No creo que vuelva mucho más, pero no fue una vuelta muy afortunada. Y la que también volvía era Sam Coffey, por esa sanción que tuvo en el partido ante Japón. Esto es totalmente lo mismo. Sí. Y de principio, pues a mí Estados Unidos me transmitió sensaciones de muchas dudas. De que no está cómoda podían ganar, de que podían acabar llevándose la victoria, porque tienen mucho talento en ataque, y sobre todo por esta mujer que tenemos en pantalla, que ha decidido ganar ella solo el partido. Pero realmente a Estados Unidos le costaba muchísimo generar juego. Tampoco a Alemania le inquietaba mucho, más allá de un intento que tuvo Julia Brandt, que paró bien la guardameta Naher, pero se veía a Estados Unidos como que no acaba de estar nada cómodo, de que no fluía el fútbol para ellas, de que Rodman era una única que generaba algo en ataque, porque la primera parte de Swanson tampoco estuvo nada bien, y Sofía Smith tampoco estuvo nada afortunada. A mí sí me ha gustado Sofía Smith. A mí me ha parecido la más floja para mí en ataque hoy y de todo el torneo de Estados Unidos. Para mí no, para mí nada. Tengo otros nombres en mente más flojas. Son las 2 centrocampistas, quitando a Sam Coffey, Rose Lavelle y Lindsey Horan. Realmente. Pero bueno, continúa. No, me refería en ataque, porque Rodman ha estado a un nivel todo el torneo espectacular. Hoy para mí la primera parte fue la única en ataque. Ha sido la mejor de las 3. Y luego en el cómputo global también Swanson ha sido para mí mejor que Sofía Smith. Para mí ha sido la peor en ataque de Estados Unidos y también de la que más esperaba, sinceramente. Pero bueno, la verdad es que no empezó bien. Bueno, empezó bien, como dice aquí Claude, pero duró poco, 5 minutos. Después Alemania se hizo un poco con el control del partido y Estados Unidos se encontró otra vez con ese muro de Alemania y no encontraba la forma de superarlo. La primera parte acabó con un 0-0. Tampoco ocasiones claras de Alemania, pero un partido muy bueno del equipo de Grubers, como destaca por aquí Lule Box a Brandt, a Berger, a Hegerin y a Nusken. Bueno, yo puedo destacar también a Lohmann. Me ha gustado mucho el partido físicamente de la jugada del Bayern, ha estado muy bien. Wynn también ha estado muy bien. Pero realmente todo el equipo ha estado muy bien. Incluso Rauch. Sí, incluso Rauch en este partido, que decía que me daba un poco de miedo ese enfrentamiento contra Trinity Rodman, pero está bastante bien. No, en YouTube no estamos en directo. Yo nunca he dicho que estuviéramos en directo en YouTube. Luego se sube el vídeo completo. Claro, exactamente. Pero sí, Estados Unidos hasta el minuto 15 tiene unos buenos minutos, una buena salida al partido, que tiene todas las llegadas realmente en ese periodo de tiempo que digo, donde vemos a Berger en acción. Y también Alemania un poquito a media altura en la fase defensiva. Es que, a ver, Estados Unidos, Alemania plantea el partido a la perfección, le da el balón. Lo hemos dicho, no sabe qué hacer. Creo que Rose Lavelle y Lindsey Horan no pueden jugar juntas. Incluso en la primera parte estaban las dos en la misma zona del campo, en el pasillo izquierdo, y no había nadie en la derecha. Puede ser para dejar todo el carril derecho a Trinity Rodman, pero al final 2 centrocampistas, que deben ser las que generen el juego, porque son ellas dos las que tienen la llave del ataque, no Sam Coffey, las dos juntas, casi a 2 centímetros, pues no puede ser. También, entonces, las dos me han parecido un torneo muy flojo, más el de Lindsey Horan, realmente no me está gustando nada el de Horan. Y es que han tenido suerte, yo creo que Estados Unidos con la baja de Schuller, porque Alemania, como dices tú, ha tenido la de Brandt en el minuto 26 y ha reaccionado muy bien a él, pero es que tenía una contra, era balón a Yomi, o era un poco lenta o no sabía qué hacer el balón, se lo quitaba Girma fácilmente. Entonces me ha faltado algo más de presencia en ataque, pero bueno, es que no tenían a nadie más.
Bull ha hecho lo que ha podido, que ha hecho un muy buen partido. Brandt es que ha llevado el peso ofensivo, generando todo, montando los contraataques, las jugadas, incluso bailándole a Crystal Dunn, que está siendo una de las mejores de Estados Unidos. La ha dejado por los suelos en algunos momentos. Entonces Sí. no podía hacer mucho más, le falta algo más a Alemania arriba. Entonces creo que ahí se salva un poco Estados Unidos, porque si Alemania llega a tener a Rodman en su equipo, pues ya a lo mejor estaríamos hablando de otro resultado. Pero Hombre, a bueno, ver. no, la ha estado, claro, pero que ha estado muy bien Alemania. O sea, ha sido fiel a su idea de juego, que era balones largos, contraataques, jugadas rápidas, estar fuertes en los choques, también confiar en Brandt. O sea, ha estado todo el equipo muy bien. Sí, No luego tengo habrá nada que ha que tenido un reprochar. par de jugadas ahí peligrosas de Estados Unidos, sobre todo en la segunda parte, cuando ha aparecido sobre todo Swanson, que ha sido tremenda su aparición en el partido. Se ha convertido en la Muy líder bueno. del equipo, ha aparecido por la derecha, por la izquierda, por el centro, para rematar, para asistir, para todo. Ha sido espectacular la segunda parte y el resto del partido de Mallory Swanson. Y comentaba por aquí Lulebos que cuántas ocasiones claras tuvo Alemania en el partido. Según la estadística, le marcan 5 a Estados Unidos y 1 a Alemania. Entiendo que es la de Brandt, Sí, pero yo le pondré desde, otra clarísima, que no sé si se ha anulado finalmente, pero es la última jugada del partido, el paradón espectacular que hace bueno, Neuer creo que con ese están fuera de juego. remate. Yo no lo sé, Creo. yo tengo mis dudas, la verdad, si están fuera de juego o no, porque es que aún no he podido ver una imagen clara. Si se cuenta esa parada, pues serían 2, si no, es la de Brandt, entiendo. Pero bueno, al final ha Sí. tenido esas ocasiones claras, no ha habido muchas tampoco, pero para mí ha estado Alemania muy bien. Ha manejado el partido muy bien, ha sabido madurar bien el encuentro, ha cometido muy pocos errores, ha sido un equipo muy Un sólido poco, no y recuerdo sabiendo ninguno. muy bien lo que tenían que hacer, que era aguantar y aprovechar las que tuvieran. No han podido hacer esa segunda parte, pero la primera parte sí que lo han conseguido. Y para mí Sí, fundamental en el partido de hoy el trabajo defensivo de Alemania. Comentaba antes por aquí Lexa, estoy muy de acuerdo con ella, de que no aparece ni en la primera parte ni Swanson ni Smith. Era mérito de Alemania, por supuesto. Pero insisto, es que Alemania es un trabajo muy muy bueno y lo único que les ha frenado en la segunda parte han sido el físico. En la segunda parte Estados Unidos ha sacado sí, se ha caído. por primera vez en todo el torneo, ha hecho cambios cuando tenía que hacerlos. Ahora comentaremos si están bien hechos o no, pero los ha hecho cuando tenía que hacerlos. Y ha cambiado en el 60 a Label por Lynn Williams y en el descanso, el que comentaba antes, pero bueno, que tampoco ha tenido mucha influencia, la salida de Davidson para que entre Emily Sonnet, pero con la entrada de Lynn Williams ha cambiado Estados Unidos a un 4-2-4. Es verdad que Swanson era un Sí, poquito de media punta, casi con un 4-2-3-1 en rombo, pero bueno, al sí, final hemos visto a Estados Unidos físicamente más poderosa que Alemania, y Alemania le costaba mucho más. Lo hemos comentado todo el torneo, que es un equipo que juega con una base de jugadoras muy clara y encima se le quita dos no han jugadoras que rotado. han jugado siempre, pues aún menos. Naomi ha acabado desgastadísima y la Alemania pues ha hecho lo que ha podido. Físicamente se le veía que se le acababa poquito a poco la gasolina, pero aguantaba bien en el Sí. partido. Y sobre todo Mm, haya surgido la figura de Berger, que ha hecho paradones tremendos. Ha hecho sobre todo sí, a uno que mantener el equipo recuerdo vivo. a Smith en la segunda parte, tremendo. Sí. También hizo alguno en la segunda parte, luego también precisamente ante A Smith. Coran también. Ha sido otra vez Salvador ahí en el gol. Ahora lo veremos, pero tampoco puede hacer gran cosa y ha No, sido no, tremendo no, su en el partido. gol es otra futbolista la que queda señalada. A ver, en la segunda mitad era bastante obvio que con la defensa, con todo lo que estaba haciendo Alemania, con ese esfuerzo extra para llegar a la portería de Naer y causar algo de estragos, pues hombre, le iba a pasar factura a la segunda mitad. Se caen un poquito, pero bueno, siguen manteniendo el tipo para que Estados Unidos estuviera un poquito atascada con el balón en la construcción de las jugadas, porque la segunda parte de Estados Unidos, a ver, tiene ocasiones, pero porque ya Alemania se empieza a partir un poco, empiezan a subir, las jugadoras se empiezan a descolocar un poquito, están al límite físicamente, y los datos es que son 2 tiros a puerta, ¿vale? De Estados Unidos y 3 de Alemania. Hay una diferencia ahí realmente, pero claro, hay que ver el peligro de estos tiros a Sí, puerta también, realmente, pero bueno, es que lo han dado todo. Lo hemos dicho antes, Hegerin tiene que salir en el 77 porque no puede más y entra Sulce. Y hay otras futbolistas que lo han dado todo. Es que han sí. jugado, Win ha jugado todos los partidos. Hendrich ha jugado casi todos, uno que se pierde por lesión. Hegerin lo mismo. Rauch ha jugado todos, menos los dos del inicio por la lesión de Linder. Minch No, al y Sven han revés. jugado. Linder era titular en inicio, luego entró Claro, pues Rauch. eso.
Pues eso, que Raúl ha jugado todo menos los dos de inicio, porque estaba el Linder de titular. No, los dos no, porque el de Estados Unidos lo juega la Rauch también. Yo creo que el que no juega es el de Zambia. Pues se juega otro más, ¿eh? Porque Linder salió el primer partido de titular Claro. contra Australia. Linder creo Es que verdad, juega sí, sí. ante Sí, Australia sí. Sí, sí, que y solo es un Zambia. partido Linder. Sí, porque se lesiona, no sabemos nada de ella. No, no, Bueno, ha no. jugado todos los partidos, Bueno, Linder, de hecho, volvía hoy a la convocatoria después de una infección, que es lo que comentaba la pero selección no ha alemana. jugado. No ha jugado, pero No estaba ha en la jugado. convocatoria. Antes de continuar, Sí. gracias a Menéndez Falla por ese raid que nos acabas de hacer con 50 participantes. Muchas gracias por estar aquí y por ese apoyo, a la gente que se vaya uniendo. Si queréis hablar de España, os invitamos a que veáis el directo anteriormente, es decir, empezar desde el principio. Si queréis O en aguantar YouTube. ahora con el análisis del partido de Estados Unidos ante Alemania, lo estamos haciendo ahora. Y os recordamos, como siempre, por favor, que bueno, que lo estaremos por supuesto aquí en Twitch y luego también estará subido en YouTube para que lo podáis ver si no habéis visto el resumen del Sí, partido de España, que evidentemente pues hemos hablado de todo lo que se ha hecho mal, que no ha sido poco. todo. Pero bueno, Sí. sobre Ha sido Estados un Unidos y análisis Alemania largo. comentábamos que el partido acaba 0-0. Para mí justo, porque la primera parte para mí es de Alemania, la segunda va a Estados Unidos. Y Sí. tampoco ha habido ningún rival, ningún equipo de los dos que de verdad se le viera superior. Sí que verá que seguía Estados Unidos, como comentaba, físicamente que tenía un poquito más, pero Hombre, tampoco lo he visto un acoso hasta a Alemania en ningún momento. yo en la prórroga ya Sí, sí, se... me refiero Era un poco la, en la claro, segunda la parte. cuenta. Sí, en la segunda parte de Estados Unidos por el físico simplemente y porque ya Alemania deja los espacios que ataca y encuentra, bueno, Sofía Smith, Rothman, Swanson, etcétera. Y ya después en la prórroga, pues un poquito la tónica del partido contra Japón, ¿no? Aparece Sofía Smith, aparece una jugadora que decanta el marcador a favor de Estados Unidos. Aquí lo hace muy bien Swanson, como cae hacia adentro para recibir el balón. También lo hace muy bien Lynn Williams, que se aparta, como da un pasito para arrastrar la central a su marca y que se meta por la derecha Sofía Smith. Ahí creo que Rauch quizás Sí. pueda hacer algo más, realmente, Sí, decía por le gana la aquí partida perfectamente. Lulebox que quién era la que se equivocaba, para mí es Rauch, que es la que no le sigue la espalda y la que cuando quiere darse cuenta de que está por ahí Es que, Sofía Smith llega muy tarde. claro, o sea, ve el balón, se confía, en vez de darle una patada, sacarla Es fuera, que está también es un Sofía Smith. poquito de primero de defensa. No le puedes perder la espalda al balón. Y ella le pierde la espalda al balón. Sí, Está, eso, no mira el balón y no justamente está. en ese momento se le cuela a Sofía Smith. Y Sí, luego el verá que lo que hace muy bien, acaba. porque va al suelo, se la juega toda, porque si no golpea el balón, golpea a Berger, pero lo hace muy bien y Sí, marca el no, 1-0. sí, sí. Y además hace una prórroga espectacular. O sea, físicamente se la veía superior a las dos centrales, Suse que entra después, como decía, y Hendrich. Bueno, los balones que roba, tiene también algunas ocasiones de gol para un 2-0, 3-0, etcétera. Swanson también tuvo una que se le va por bastante. En la segunda parte me estaba acordando ahora mismo. Pero ya está. O sea, ya la prórroga, Alemania a la desesperada lo da todo, lo poquito que le quedaba, lo da todo. Y bueno, se podía ver el empate, pero bueno, Naer se encarga de meter a Estados Unidos en su sexta final olímpica, realmente. Sí, bueno, por parte de Alemania, también creo que hay que destacar el intentarlo hasta el final. Los cambios creo que le ayuda mucho a Alemania. La Claro. entrada de Sens creo que le ayuda mucho al equipo. Freigan también hace un gran trabajo desde el banquillo. Y sinceramente, la primera parte fue muy buena. La segunda parte tampoco hay nada que objetar. Y es que con el equipo que tienen, con la baja que tienen, y estar hasta el final peleando en Estados Unidos, me parece que tiene un mérito tremendo. Y nada más que aplaudir a Alemania. Porque es que no tenían otra opción. A- Físicamente es un equipo muy inferior a Estados Unidos. Futbolísticamente también lo son. Y estar hasta el 120 teniendo esta ocasión clarísima de Laura Freigan que hace un paradón en Eiger es lo máximo lo que puede para mí aspirar a Alemania en este partido. Así que chapó a Alemania, chapó Es evidentemente a que Estados Unidos por ese paradón de Niger, que bueno, se lo ha una vez hecho. más salvadora para su equipo. Como ya lo fue también, por ejemplo, en la Copa Oro en semifinales con esos penaltis ante Canadá. Sí, no, es lo que se le pide a una portera cuando le llega muy, muy poquito. La de Brand en minuto 26, aquí a Laura Freigan en el
120 ya cuando se está acabando el partido. No, Alemania no hay nada que reprocharle. Realmente no confiaba en que fuera a dar la cara de esta manera, bueno, dar de la cara a jugar de esta manera a Estados Unidos, a hacerle dudar, a tener incluso tú más poderío en juego en la primera parte. Después el físico es al que te llega. Después los cambios en el banquillo, tampoco había futbolistas que pudieran cambiar el destino del encuentro. Es que lo han dado todo, realmente. Con esto puede estar contentas, a ver, contentas no estarán porque se pierde la final, pero oye, que llegaban Pero a este perder torneo así sin es, expectativa. es una... A ver, dentro de lo que cabe, para mí es la mejor manera de perder. Porque compites, porque le das todo y porque te superan por muy poquito. Llegas hasta el Es final un gol en el y 105, no se te claro. puede achacar nada. Es una No, no, pena, pero con simplemente, esto vas mentalmente con toda por España. sí, mentalmente lo único que se le puede achacar a Alemania es la gestión del entrenador, un poco. Porque que al final el físico da lo que da. eh, Perder a tu delantera que ha jugado todos los partidos, la has exprimido, a Pop también que estaba tocada, también la has exprimido, Hegerin también la has exprimido, o sea, ha llegado al límite a sus propias jugadoras físicamente y eso hace que Alemania en algunos momentos, sobre todo en la segunda parte, no compita del todo al mismo nivel que los previos 45 minutos, que es lo que pasa. Pero bueno, partido muy bueno de Alemania, Estados Unidos una vez dejando dudas con el balón. Vamos a ver qué pasa en la final contra Brasil, a ver quién Hay hace ganas, fútbol, ¿no? ¿eh? Hay A ver ganas de ver si se toman la revancha, porque quién ya nos lo entretiene. recordamos en esa final de la Copa Oro, ganó 1-0 Estados Unidos, gol de Lindsey Horan, y bueno, de verdad es que va a ser un partido que Brasil, bueno, es que aparte de ser un partido que va a tener una emotividad especial por ser el último partido de Marte en los Juegos Olímpicos, que puede ser una medalla de oro, Además, se reedita la final de hace 16 años. bueno, de hace 16 y de hace 20, porque también fue en Atenas la También, misma sí. final. En Pekín, en Atenas y ahora en París también tendrá la misma final. Lo que ha cambiado todo el fútbol, porque al final, en esas semifinales y final, en este caso Brasil, era un equipo puntero. Ahora Brasil, no voy a decir que llega de rebote, pero no es para mí el segundo mejor equipo del torneo, pero han llegado hasta aquí, así que su mérito tiene. Y Estados Unidos también ha tenido pues, un periodo de ir encontrándose un poquito, porque anteriormente sí que era una potencia en el mundo del fútbol, luego han perdido ese dominio, ahora están volviendo a intentar a coger un poquito ese dominio, y la verdad es que, bueno, es un partido extraño, porque a mí se me hace muy extraño hablar de una final entre equipos de la Copa Oro, como fue hace unos meses, pero al final así será, y Brasil buscará la A revancha, mí Estados no, Unidos buscará un nuevo oro y desde sí, luego a mí, pues... a mí, a mí no se me hace extraño. A ver, hubiera preferido Estados Unidos y España, que lo quería No, mucha pero gente, sobre todo en Magey. Pero oye, yo creo que puede ser un partido bonito de ver, porque son dos estilos muy parecidos. Son equipos a los que les gusta correr, a los que les gusta la velocidad, atacar el espacio. Entonces, aquí yo creo que Estados Unidos es el que va a tener el balón porque se lo va a dar Brasil. Pero bueno, también aquí, exactamente de Vallejos, el tridente de Estados Unidos, cada uno ha anotado 3 goles, Rodman, Swanson y Smith. Lo decía él en el partido anterior de Estados Unidos, que las tres de arriba estaban involucradas en los goles porque ellas mismas lo habían marcado. O sea, nadie más sí. ha anotado goles en este equipo, realmente. Aquí dice Alexa que cree que hay un punto de suerte en la parada de Nair, que también es una parada de campeonato. Es como de balonmano, decían aquí. A ver, es Sí, que es sí. una parada de primero estar ahí, segundo de... Sacar A el ver, pie, evidentemente hay que tener hacerlo, sí. ese punto de fortuna de estar, pues eso, en el momento exacto, hacerlo correcto. Pero es que hay que Sí, estar ahí, hay que tener esa capacidad para meter ese pie. sí. También hay que decir que igual la parada no vale de nada en el sentido de que es fuera de juego, que aún tengo Yo mis creo que dudas no. y es lo tremendo porque aún no sabemos si ha sido fuera de juego o no esa jugada. Si no lo ha sido es una parada Sí. salvadora, si lo ha sido pues es una pena, pero también es Hombre, una grandísima parada. Y desde sí. luego que Estados Unidos está en la final por méritos propios. Sí. Brasil debería competirla, yo creo que lo hará, desde luego. Hombre, Y lo único, pues, esperar que Alemania, por nuestra parte, tenga un peor juego que el de hoy, porque hoy ha estado físicamente muy bien, ha hecho un grandísimo a ver, trabajo
A ver cómo están Y datos. desde luego es otro equipo que también hay que tenerle esa cuenta pendiente porque España a Alemania Sí. nunca le ha ganado. A lo mejor cambia la historia. Aquí, vuelvo a decir, de Vallejos, para mí, Naomi Yilmaz ha sido la que ha mantenido la defensa bajo control, excelente jugadora, y Alisa Nair le salvó en la última jugada. A mí me encanta Naomi Yilmaz, me encanta. Me parece una de las mejores centrales del mundo, realmente. Es una pena que no la disfrute más de cerca en Europa, quiero decir, pues sería más fácil de seguir en la pista, pero Ya, me ha parecido de las mejores centrales del torneo y las mejores centrales del mundo. Además, ella es el que da el pase del previo al gol. Realmente es el que encuentra a Swanson, puede como ser, la puede ser. pica, como la pica, lo hace muy bien. Eh, pero bueno, esta es la final, la vamos a tener. Final Estados Unidos-Brasil, el sábado a las 5 de la tarde. Por supuesto que lo hablaremos de ello, aquí hablamos de todo el fútbol siempre cuando podemos. Y haremos la previa del partido por el bronce y de la final el jueves por la tarde. Ya iremos comentando hora y eso, pero bueno, estamos un poco más Pues tranquilos, ¿no? sí, y a lo mejor un poquito menos calientes, pero bueno. Dejamos por aquí el directo, pues os agradezco vuestro apoyo un día más. Ha sido pues muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por todo ello. Hemos estado muy a gusto, pese a ser un partido y un día muy complicado para nosotros. También, evidentemente, para la mayoría de vosotros también lo ha sido. Así que muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta noche durísima. Pero bueno, volveremos el jueves, como hemos dicho. Y os recordamos, como siempre, por favor, que nos sigáis por aquí en Twitch. También que os suscribáis al canal. Y por supuesto también activar la campanita, seguirnos en YouTube, suscribiros al canal y por supuesto os invitamos también a que os dejéis comentarios qué os ha parecido esta victoria de Estados Unidos, qué pensáis del triunfo y por supuesto de la final ante Brasil. Y también os recordamos que, bueno, pues también está subido el partido de España, que imagino que ya lo habréis visto, pero por si acaso, pues ahí lo tenéis. Hoy nos despedimos y os dejamos ahora con el gran Eduardo Galindo, que también está muy feliz por la victoria de Estados Unidos y que está comentando la Summer Cup entre Gotham y Angel City. Así que os dejamos con él, darles nuestros saludos, también la enhorabuena porque está Estados Unidos en la gran final de Sí. los Juegos Olímpicos. Así que nada más, hasta el jueves, volveremos, pues eso, en unas horitas. Adiós, un abrazo. Hasta luego.